Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Hemos estado pasando por acá, pues comenzamos una serie de devocionales, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y estuvimos viendo que hay una pregunta muy importante que nos hacemos nosotros e incluso muchas personas que nos rodean, que se acercan al ambiente cristiano, y es la pregunta si estamos en verdad haciendo la voluntad de Dios. Ahora, no es simplemente una pregunta personal, es también una idea universal. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos leído la palabra de Dios y conocemos las escrituras, sabemos que ellas nos piden es hacer la voluntad de Dios. Y esa es la oración que estuvimos leyendo en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero también habíamos dicho que vemos que es un clamor de Jesús, porque aquí en la tierra no se hace su voluntad. Y estuvimos viendo muchos versículos acerca de la voluntad de Dios, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Pero no solamente la voluntad de Dios se enmarca en un ritmo bonito en la vida, sino que también para hacer la voluntad de Dios encontraremos muchas dificultades. La voluntad de Dios y la fidelidad en medio de la aflicción. Ese es el tema de hoy que vamos a ver, porque también cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios vamos a encontrar oposición. Y en este devocional que vamos a comenzar hoy, basado pues en esta idea sobre la voluntad de Dios, en nuestro caminar cristiano hemos aprendido que la voluntad de Dios no siempre se manifiesta en caminos fáciles o en circunstancias cómodas. Muy por el contrario, muchas veces se revela en medio del sufrimiento, del sacrificio, de la prueba y de la tentación y de los tropiezos. Jesús en el Getsemaní es nuestro ejemplo. Vamos a leer esta palabra que Jesús expresa en Mateo 26, ya cuando él va camino a la crucifixión y está con sus discípulos ya para ir a ser crucificado, donde ese ambiente, donde toma la cena con el Señor, donde se aparta con sus discípulos, le da los últimos preparativos y él ve que está cerca ese momento y él hace esta oración. Vamos a leer esta palabra en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Dos textos muy importantes en Mateo capítulo 26, verso 39 y verso 42. Dice así en el poderoso nombre de Jesús: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces vemos cómo Jesús aquí expresa ese sentir de hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que él siente y lo que él percibe, que va a ser crucificado, que va a ser expuesto a escarnio, que sus discípulos lo van a abandonar, que su mismo pueblo lo va a entregar, que va a sufrir todo este vituperio. Entonces, en el huerto del Getsemaní, junto antes de ser entregado, Jesús mostró la humanidad de su dolor, pero también la obediencia de su amor. En este pasaje donde aprendemos que hacer la voluntad de Dios muchas veces cuesta todo. Y entonces vemos esa oración de Jesús. Vamos a orar precisamente tomando en cuenta pues esta enseñanza que nos deja Jesús, cuando nosotros pudiéramos estar en diferentes dificultades, donde nosotros siempre vamos a tener encrucijadas en nuestras vidas. Si lo que estoy haciendo verdaderamente le agrada a Dios, porque ahí es donde está la encrucijada, en agradarle a Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Si no la estoy haciendo, ¿le estoy agradando a Dios? ¿Sí o no? Esas son muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en nuestra mente. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta palabra que hemos leído hoy. Una palabra, Señor, mi Dios amado, que nos da a nosotros la sabiduría, el entendimiento, Señor, mi Dios amado,
la facilidad de poder ver y entender, Señor, que hacer tu voluntad no siempre vamos a estar, Señor mi Dios amado, en un camino lleno de rosas y que muchas personas nos van a felicitar. Al contrario, Jesús nos muestra acá que el sufrimiento, el dolor trae agonía. Trae muchas veces las ganas, Señor mi Dios amado, de dejar de hacer tu voluntad. Pero Él lo dijo bien claro, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús, como lo dice nuestro amado apóstol Pablo también, se despojó de su sentimiento, no solamente de su gloria, sino también de su sentir, de lo que su carne quería y pedía. Aún así, Señor mi Dios amado, en medio de esta circunstancia de muerte, nos enseña que debemos ser fiel para poder nosotros cumplir con tu voluntad. Ayúdanos, Señor mi Dios amado, cuando estemos en estos aprietos, Padre amado, porque también estamos en un cuerpo humano y como lo dice también el libro de Hebreos, que Jesús nos enseña, porque también Él fue tentado en todo y es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Por eso te damos las gracias, Señor, porque tú nos dejas tu palabra con estas grandes sorpresas que siempre nos da tu palabra para que nosotros las atesoremos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Son regalos, dones que tú nos das para que nosotros podamos aprender a hacer tu voluntad. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí no vemos un Jesús débil, sino un Jesús fiel. Así porque nosotros pudiéramos ver y entender, y hay muchos escépticos que pudieran decir, aquí Jesús está dudando, Jesús no hayas ni qué hacer. Entonces no vemos un Jesús débil, vemos un Jesús que sigue siendo nuestro maestro, porque Jesús no tenía necesidad de sufrir. Él vino a sufrir y a padecer por nosotros y nos vino a mostrar que en medio de este camino para hacer la voluntad de Dios, nosotros vamos a enfrentar circunstancias. Así que Jesús era todopoderoso. Él podía haber matado a sus enemigos, como Él dijo, yo puedo traer un poco de ángel y acabar con todo, pero nos dio el ejemplo. Así que aquí entonces no vemos un Jesús débil, sino un Jesús fiel, que se somete a la voluntad humana, a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto, someter nuestra voluntad humana a la perfecta voluntad de Dios. Esta oración no es una oración cobarde, sino una rendición a la voluntad de Dios. Jesús sabía que cumplir la voluntad del Padre significaba padecer, pero también sabía que el fruto de esa obediencia sería la salvación de todos aquellos que lo iban a confesar como su único y suficiente Salvador, a los que el Padre iba a llamar, a los que le iba a llegar este mensaje. Jesús nos deja este mensaje. Ahora, en estos momentos nos revela que hacer la voluntad de Dios no siempre va a producir un gozo de inmediato, pero sí fruto eterno. Así que, como me llegó la palabra a mí, y eso fue producto del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hoy también te está llegando a ti, amado amigo, amado hermano. Sin saber la circunstancia en la que muchas veces nosotros nos encontramos, Dios sí la sabe, y ni siquiera las que vamos a pasar. Ahora, fíjese lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Recuerdan en Mateo capítulo número 3 y 4? Cuando Jesús comienza su ministerio y es llevado al desierto por el Espíritu Santo y allá lo tienta Satanás y le dice, bueno, aquí te voy a entregar todos los reinos del mundo. Pero Jesús no va a conseguir su reino o esos reinos a costa de obedecerle al mundo, al diablo y a su carne. Aquí está los tres grandes enemigos que también Jesús enfrentó: el diablo, las tentaciones del mundo y las presiones de la carne. Jesús nos deja este poderoso mensaje, pero ¿cómo lo sufrió? Con gozo, el gozo puesto delante de la cruz. Es por eso que el apóstol Pablo también nos deja en la palabra, me gozo en las pruebas. Y también, como dice este libro de Hebreos, que la prueba produce luego fruto de gozo y de paciencia. Ahora, Jesús también nos deja una parábola muy importante que está en Mateo 21, verso 28 al 31. Y dice así, pero ¿qué os parece
Un hombre tenía 2 hijos, y acercándosele el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él le dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo lo mismo. Y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Esta es una conversación que el Señor tiene con aquellos que la afectaban, con los fariseos, con los saduceos. Se reunieron y el Señor le dice esta palabra. ¿Por qué le dice esta palabra? Porque muchos de ellos se ofrecían a hacer la voluntad de Dios. Pero vino Jesús y los llama a hacer la voluntad de su Padre, a hacer la voluntad de Dios, pero ellos no quieren hacer la voluntad de Dios. No están haciendo la voluntad de Dios. Pero hay otros que se han negado a hacer la voluntad de Dios, pero ahora Jesús los está llamando y están haciendo la voluntad de Dios. Como vemos a los pescadores que estaban con Jesús, a los discípulos que aunque no estaban en el templo, no se hacían pasar por maestros ni por líderes religiosos, Jesús los llamó y ahora están integrados a hacer la voluntad de Dios. Entonces esta parábola Jesús enseña que no basta con decir que lo vamos a hacer, sino que hay que obedecer y someterse a la voluntad de Dios. Este pasaje es un espejo para nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios aunque al principio nos cueste o nos duela o nos resistamos? ¿Cuántas veces hemos resistido a hacer la voluntad de Dios y luego terminamos haciendo la voluntad de Dios? Ese es el ejemplo de Jonás, que Dios lo llama a predicar la palabra de Dios, pero toma su propio camino. Mas aún así Dios lo hace pasar por algunas circunstancias y él termina haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje a Nínive. O somos de aquellos que con facilidad decimos sí, pero luego al final no obedecemos. Entonces la fidelidad a la voluntad de Dios no se mide por palabra, sino por acciones, por hecho. Así que hay personas que dicen que hacen la voluntad de Dios, pero al final no terminan haciéndola. Es como dice nuestro hermano Santiago, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Hacedores es lo que tenemos que hacer, oír y hacer. Ahora, en este camino donde nosotros nos enmarcamos a hacer la voluntad de Dios, van a venir tropiezos, luchas. Entonces, en medio del tropiezo y de la lucha, Dios nos advierte que tenemos que ser fiel y nos da el ejemplo de Jesús. Jesús fue claro al advertirnos que en el camino que vamos a caminar en medio de hacer la voluntad de Dios, está el mundo y sus tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces fíjense que Jesús nos alerta en Mateo 18:7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Así que Jesús también nos da esta palabra y advierte a nuestros enemigos que por el tropiezo también a ellos le va a venir juicio y castigo. Pero el propósito del tropiezo no es destruirlos tampoco, sino de fortalecernos a nosotros. O sea, no es destruir a nuestros enemigos, sino de fortalecernos a nosotros y que salga a flor de piel esa fidelidad que solamente nos la da Dios por medio del Espíritu Santo. Dios no espera perfección instantánea, sino una perseverancia fiel, como dice el apóstol Pedro, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habíamos hablado también en el capítulo que habíamos leído de Juan, donde el Señor Jesucristo dice que cuando nosotros hagamos la voluntad de Él, nosotros entonces seremos resucitados en aquel día, en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice aquí nuestro amado apóstol Pedro. La palabra de Dios es clara y dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a darle gloria, honra y alabanza. El apóstol Pablo, en este camino que nosotros estamos acá predicando, el camino del evangelio, también tuvo aflicción y fue sometido a pruebas y aflicciones.
Y lo dice el Señor Jesucristo cuando Él lo llama a Él, que Él le va a enseñar lo que es padecer por su nombre. El apóstol Pablo es un testimonio vivo de lo que significa hacer la voluntad de Dios en medio de aflicciones. En una de las ocasiones, en medio de oposición, el Señor se le apareció a animarlo. Y fíjese lo que le dice el Señor. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no tema, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. A tu alrededor, amado hermano, hay mucho pueblo para conquistar. Hay mucho pueblo para conquistar. No te quedes callado, sino habla. Esto lo dice Lucas en su libro de los Hechos, en el capítulo número 18, versos 9 y 10. Que el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche, durmiendo no lo sabemos, pero de alguna manera u otra Dios se le manifiesta a él, si fue en medio del sueño, medio dormido. Pero hoy Dios te dice, por medio de esta palabra, que no calles sino habla, porque hay muchas personas a tu alrededor que están en peligro de perdición. No es un peligro de naufragio como estaba el apóstol Pablo. Dios no le quitó el peligro tampoco, pero le dio la promesa de su presencia. Quizás tú estás callado por los problemas que estás pasando, por las dificultades, pero Dios te llama a hablar el evangelio. También antes de ir a Jerusalén, Pablo expresó claramente su disposición a obedecer la voluntad de Dios, incluso si le costaría la vida. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo también, pero en medio de la aflicción no es fácil, porque luego que el apóstol Pablo se encaminó a Jerusalén, pasó unas dificultades que eran difíciles también. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ahí está el apóstol Pablo muriendo él mismo, tomando el ejemplo de Cristo. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. A lo mismo que dice los evangelios, que Jesús puso el gozo primeramente para poder llegar a la cruz. Y dice, y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces hay muchas personas que necesitan escuchar la gracia de Dios, que nosotros le compartamos el mensaje del evangelio. Hechos 20:24. Y más adelante reafirma su entrega a la voluntad de Dios y dice en Hechos 21:13. Porque estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es cuando el profeta Agabo toma un cinto y le dice al apóstol, este cinto de este hombre así va a ser atado allá en Jerusalén. Y ese era el cinto del apóstol Pablo con que él se amarraba pues su ropa. Porque usted sabe que antes no había esos atuendos que nosotros tenemos hoy, la vestimenta. Pero la fidelidad de Pablo no dependía de las circunstancias, sino de su amor hacia el Señor. Ahí es donde está la clave, amar al Señor, para hacer la voluntad en medio de las dificultades. En él vemos un ejemplo que significa hacer la voluntad de Dios con perseverancia. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es buena. Como lo dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Jesús nos mostró que incluso en angustia más profunda es posible ser fiel. La parábola nos recuerda que Dios se agrada de los que obedecen, aunque al principio nos cueste una lucha. Y en el apóstol Pablo vemos que la voluntad de Dios nos puede llevar a aflicción, pero no al abandono. Dios no nos va a abandonar. Dios siempre va a estar ahí. Dios no busca cristianos perfectos, sino fieles. Aquellos que aún en medio del dolor le dicen a Jesús sí. Hacer la voluntad de Él. Lucas 22:42. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que nosotros tenemos que clamar siempre en nuestras vidas. Y como Pablo lo dijo bien claro en Hechos 21:14. Hágase la voluntad del Señor. ¿Estamos nosotros orando así? ¿Le pedimos nosotros a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas? Bueno, amado hermano, amado amigo, espero que esta palabra sea sembrada en tu mente, en tu corazón y que dé el fruto por la cual el Señor ha tratado con nosotros
y ha puesto a hacer su voluntad en nuestras mentes, en nuestros corazones. Él es quien produce el fruto, como lo dice el apóstol también. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si hemos estado fallando al Señor, no hemos estado haciendo su voluntad, nos ha costado, le hemos dado la espalda. Muchas veces tú escuchabas el Evangelio, no te has arrepentido, sigues haciendo la maldad, no quieres aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Hoy te ha llegado este mensaje. Hoy es el día de salvación, como lo dijo nuestro amado también el rey David, que dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, sino más bien abre tu corazón para que la palabra de Dios pueda hacer el efecto en tu mente, porque esto es por la fe. Dios te va a librar de tu pensamiento maligno y de tu desobediencia. Es cuando tú abras tu corazón por fe. Y nosotros, que muchas veces estamos afligidos como cristianos, siempre pasando muchas veces por las mismas dificultades, tenemos que tomar fuerza, y el ejemplo que nos deja la palabra de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y sus santos apóstoles, a quien Él llamó, y nos dan este ejemplo, a seguir a Jesús con fidelidad. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias por esta palabra, Señor, que la hemos leído hoy, la hemos expuesto, hemos llenado nuestra mente, nuestro corazón con tu verdad, Señor, y esto es que tú lo dices, que bienaventurado es cuando lo halle haciendo así. ¿Qué, Señor, vamos a hacer? Tu voluntad, escudriñar tu palabra, llenar nuestro corazón para que nosotros en el andar diario enfrentemos esta vida, porque tenemos estos grandes obstáculos: el diablo, el mundo y las presiones de nuestra carne, Señor mío Dios amado. Que nosotros no caigamos presa de nuestro propio carácter, de nuestros propios deseos, de nuestras propias intenciones, sino que también nosotros clamemos como tú clamaste, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y como lo dijo nuestro amado apóstol, hágase la voluntad del Señor. Y que nosotros entonces muchas veces en nuestra mente nos prediquemos a nosotros mismos y batallemos y luchemos contra nosotros mismos, y vamos a tener la victoria, porque lo dijo nuestro amado apóstol también, que nosotros hemos tenido la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió por nosotros para que hoy día nosotros seamos ricos y poderosos por medio del Espíritu Santo, el regalo de Dios para que nosotros seamos fieles. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Bendiciones de lo alto.